Ah, Me extraña. ahorita las envía de una, ¿no? Bueno, esto, muchachos, lo que les expliqué de acidosis y alcalosis y esto es lo que tienen que llevar del capítulo. ¿Esto qué son? Células tubulares. Lo que pasa a este lado se reabsorbe, lo que pasa a este lado se excreta. ¿Listo? Entonces acá les están colocando el ion bicarbonato. ¿Por qué ion? Porque miren que acá tiene un espacio para aceptar un electrón. Lo ponen con el sodio. Puede estar separadito o puede estar en forma de sal de bicarbonato. Ustedes saben que a nivel tubular el sodio casi siempre se reabsorbe conjuntamente o sea, hay cotransporte o contratransporte que utiliza el sodio. ¿Por qué utiliza el sodio? Porque el gradiente de concentración lo favorece. ¿Sí o no? Sí. Entonces, como acá hay bombas sodio y potasio, como les muestran, el nivel de sodio acá es bajo, pues facilita mucho la entrada. Y esta energía pues se facilita para excretar hidrógeno en este caso. Miren que es un contratransporte, no es como los SGLT que estamos mirando, que esos eran cotransportadores, ¿cierto? El sodio se reabsorbe y excretan hidrógeno, que ustedes ven que el hidrógeno termina mezclándose con esta estructura y forma el ácido carbónico como tal. Ese ácido carbónico puede degradarse o por efectos de la misma anhidrasa carbónica se puede separar ese ácido carbónico en agua y en dióxido de carbono. El dióxido de carbono, al ser un gas, pues es liposoluble, puede difundir libremente, y el agua, ahí no se los esquematizan, pero pues por medio de quién, de acuaporina, no hay más. ¿Por qué yo tengo que hacer todo este cambio con esa estructura? O sea, ¿por qué tengo que ponerme a hacer todo eso? No hay receptores específicos para ello. No hay una estructura o una enzima que lo capte como tal y lo ingrese. Entonces yo tengo que convertirlo en otra cosa que se pueda a su vez convertir en otra cosa que yo sí pueda reconocer. Entonces, estando una vez dentro el dióxido de carbono y el agua como tal, puede volverse a formar el ácido pero ya a un nivel intracelular por la misma acción de la anhidrasa carbónica. Puedo separarlo en la estructura que estamos viendo atrás, que otra vez es el bicarbonato e hidrogenión. Este hidrogenión puedo tomarlo para excretarlo acá nuevamente y reutilizarlo, ¿sí? Y este ion bicarbonato acá sí, por un receptor específico, se va a excretar, pero es que este está en la membrana basal como tal, no en la apical. Lo voy a excretar junto con la parte del sodio, pero normalmente podemos tener unas bombas específicas para hacer eso, ¿sí? El bicarbonato que está dentro de la célula tiene que reabsorberse y pasarse hacia dónde. Hacia el ejercicio. ¿Hay qué? Capilares, los capilares, o sea, para que se reabsorba. Entonces, acuérdense que esto es orina y esto pues es la parte capilar. Entonces, todo pasa a capilares y esto logra reabsorberse. Entonces, cuando un paciente está acidótico, el paciente está excretando mayor cantidad de hidrogeniones y entonces hay mayor cantidad de hidrogeniones para combinarse con este ion bicarbonato y poder reabsorberlo de esa manera. Entonces, paradójicamente, la acidosis favorecería la misma absorción del bicarbonato por el ciclo químico que ustedes están viendo, ¿sí? Por el contrario, si el paciente estuviera alcalótico, pues habría menor cantidad de hidrogeniones disponibles, y al haber menor cantidad de hidrogeniones disponibles hay menor cantidad de hidrógenos que salgan acá a la orina para combinarse con este bicarbonato. Entonces técnicamente no podríamos hacer esta conversión y el bicarbonato se perdería por la orina en forma de bicarbonato. ¿Sí me hago entender? Si el paciente estuviera alcalótico por disminución del CO2, por ejemplo,
eso disminuye la concentración de hidrogenados. Si estuviera alcalótico porque hay mayor cantidad de bicarbonato o mayor cantidad de sustancia alcalina, pues la misma cuestión. ¿Listo? Al haber menos disponibilidad de hidrogenados, actúa de la misma manera y hay menos cantidad de hidrogenados listos para iniciar bicarbonato. Entonces, el paciente va a excretar más bicarbonato. Todo depende de la situación en que esté el paciente en ese momento. ¿Listo? Ahora entendieron por qué un paciente con síndrome de Fanconi se puede descompensar tanto. Se le afecta mucho la parte, sobre todo, de reabsorción de bicarbonato. ¿Listo? Hay otros pasos, otras rutas, como por ejemplo la del fosfato. Es muy parecida, pero como les digo, como nosotros medimos es bicarbonato, pues me interesa que se aprendan pues la del bicarbonato, que es la más, pues considero yo es la más relevante. ¿Listo? Y esa tablita necesito que se la aprendan. ¿Qué muestra esa tablita según lo que leyeron de Gator Juicioso en el fin de semana? La situación en La aumenta. Y la reabsorción de Son diferentes situaciones. Por eso ustedes vieron el parcial que yo les preguntaba qué situaciones. Sí. Ah, bueno. Ahí. Pero ustedes se imaginan si aprendieran a dominar ese tipo de preguntas, que es lo que yo quiero que hagan. Se materializa como trae. O sea, tendrían un poder muy superior Un aura. a los estudiantes incluso del otro grupo de fisiología. Ay. Y el otro semestre se va a notar la diferencia entre ustedes y ellos. Sí, pasamos. Manejando ese tipo de preguntas. Pero mientras, ¿para qué funciona el corazón? No, el corazón bombea. Sangre. No, acá manejando casos aplicados al paciente. Y ya muchos sé que han mejorado y ya manejan esa parte de toda la parte de presión arterial y cardiovascular. Pues les falta afinarse un poquito más. No gano nada yo poniéndole fácil las cosas y el otro semestre llegan y se estrellan con la doctora y esa no es mi idea es que lleguen pues, preparados. De verdad que a mí no me pagan, o sea, igualito, si pasan todos o si no pasan, es lo mismo. O sea, a mí no es que, ¿por qué estudiante que no pasen? Le vamos a dar $1 millón de pesos más. Eso es la misma vaina. A mí no me afecta nada. Pero yo de verdad sí no puedo dormir tranquilo sabiendo que no manejan las cosas, no saben y pues bueno, están allá. Y esto es lo básico. Esto y fisiopatología es lo que les va a dar las bases para clínicas. No van a tener ningún otro momento para aprender esto. Entonces, consejo, cuando estudien los capítulos, no lo estudien pensando, no, que voy a preguntar qué hormona causa tal cosa. No. Siempre piensen en el paciente. Piensen cómo lo que está estudiando se aplicaría al paciente. Pueden que no conozcan todas las enfermedades, pero pueden imaginar lo que están viendo y lo que están leyendo, qué efectos tendría en el paciente. Si están leyendo sobre la hormona antidiurética, bueno, ¿qué función tiene la hormona antidiurética? Bueno, ¿qué pasaría en un paciente si no se produce entonces hormona antidiurética según esta función? ¿Qué pasaría en un paciente si se produce mucha hormona antidiurética? ¿Qué hormona me hace que se libere la hormona antidiurética? Si esa hormona faltara, ¿qué pasaría con la hormona antidiurética? ¿En qué situaciones yo esperaría que esa hormona esté elevada en el paciente? Eso, así es que tienen que estudiar. No, conmigo no estudien de que cuál es la sustancia, que cuál es la molécula, que cuál es... No. Yo literal, eso ya se lo voy a decir en el enunciado. Lo que voy a poner es que apliquen eso, cómo funciona. Si logran dominar eso, está bien. ¿Listo? Para tercer corte, si quieren, podemos hacer algunos ejercicios de preguntas. Entonces traemos, pero no, es que ustedes siempre sacan una manera de sacarme a mí la piedra. El semestre pasado no lo hice. El semestre pasado, no, el antepasado lo hice con los estudiantes de fisiopato. Lo hice con los de fisiopato, me inventaba preguntas, les traía para que racionáramos. ¿Qué hicieron? Tomaban fotos y le enviaban a los estudiantes del otro grupo. Mira, el doctor está compartiendo acá patrones que van a salir en el paciente. En ningún momento les dije que esas preguntas iban a salir.
Y por allá ya hablando que patrones y que yo les estaba dando patrones y el otro grupo empezó, no, ¿cómo así que el otro docente le está socializando las preguntas que van a salir en el parcial? Y me gané, no, mejor dicho. Pero tiene más grupos. Entonces, los estudiantes de fisiología de ese semestre fueron los que terminaron sabiendo, como, profe, mire que están rotando para unas preguntas que no sé qué necesidad. Ese día para que trabajaran las preguntas y terminamos sacándome la piel. Entonces, podemos traer unas preguntas que obviamente no van a salir en el parcial, pero sí es como la metodología que se acostumbra a preguntar. Entonces, para que ustedes la lean y las vamos trabajando y aprenden como, digamos, la manera de razonar un poquito las preguntas. ¿Listo? Podemos hacer ese ejercicio. Pero con tiempo, no una semana antes de la semana de parcial. No en la misma semana de parciales, con tiempito vamos trabajando de eso. ¿Listo? Bueno. Entonces, esta tablita me dice, por ejemplo, que situaciones o condiciones que aumentan la secreción de hidrógenos y la reabsorción de bicarbonato. ¿Qué situaciones es esa? Entonces acá están mostrando aumento de la concentración de dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo funciona? El aumento de la concentración de dióxido de carbono tiene más dióxido de carbono para combinarse con quién? Con el agua. Con el agua. Al combinarse con el agua forman ácido carbónico. El ácido carbónico tiene capacidad de donar hidrogeniones, por eso de ceder hidrogeniones, por eso se comporta como ácido. Al haber más disponibilidad de hidrogeniones, hay una disponibilidad a nivel renal de hidrogeniones en el contratransportador que vimos, para que salgan hidrogeniones al túbulo renal y se pueda combinar con quién? Con el ion bicarbonato. ¿Y eso en qué termina? En que se reabsorbe el bicarbonato y se excreta más que hidrogeniones. Entonces, ¿tiene sentido esto, sí o no? Sí. ¿Cómo? Ahora, ustedes están pensando las cosas de manera errónea. Y les pongo un ejemplo que yo les puedo poner en un parcial. ¿En qué situaciones se encontraría aumento de la excreción de hidrogeniones? Y les pongo aumento de la presión de dióxido de carbono. Y entonces ustedes terminan analizándolo de una manera distinta, porque terminan diciendo, no, pero si hay aumento de la concentración de dióxido de carbono, entonces habría más excreción de hidrogeniones, pero al final ya se excretarían los hidrogeniones, se regularía el paciente, entonces esto no puede ser verdad. Entonces lo piensan de esa manera, que uno dice, pues sí, eso sucedería al final, cuando el paciente se regule, pero ¿qué es lo que usted esperaría de esto? Y pasó con la pregunta del sodio urinario y aldosterona. Entonces, ¿en qué situaciones esperarían encontrar aldosterona elevada en el paciente? Y decía sodio urinario. No, porque la función de la aldosterona es reabsorber sodio. Claro, tiene lógica lo que piensan, pero eso no quiere decir que si ustedes encuentran un paciente con sodio urinario bajo, con disminución del sodio urinario, entonces no va a tener, creo que era aumento del sodio urinario, no va a tener aldosterona elevada. Entonces, piensen muy bien qué es lo que uno quiere de las preguntas, razones y lo que está ahí es cierto. Si yo le coloco que en qué situaciones aumentaría la secreción de hidrogeniones y le coloco cuando yo aumento la presión de dióxido de carbono, pues esto es cierto. Y la manera correcta de pensarlo es la que les dije ahorita, haciendo todo el recorrido mental de lo que sucedería en un paciente que se eleva la presión de dióxido de carbono. Bueno, ya no me detengo más en eso. Aumento de hidrogeniones, disminución de bicarbonato, esto es prácticamente lo mismo. Solamente que pues acá es netamente por el dióxido de carbono, acá sería por qué. O sea, ¿qué situaciones sucedería esto? Mejor dicho. ¿O qué patologías? Gaseosas. Sí, gaseosas, pero ¿qué? ¿En qué? Denme ejemplos, mejor dicho. Denme ejemplos.
papa está caliente, la papa está caliente, la papa está caliente, la papa está caliente, la papa está caliente. No tengo por acá por delante, la papa está caliente, la papa está caliente, se quemó. Bueno, en esta segunda, ejemplo de aumento de hidrógenos. En eso, ¿por qué ahí no le están poniendo aumento de dióxido de carbono? Porque el paciente con cetoacidosis diabética, el problema no está respiratoriamente, el problema está endógeno, metabólico. Por eso le están poniendo acá en una casilla distinta. Y disminución del bicarbonato. Páseselo ahí al lado. No, ya usted contestó, páseselo ahí al lado a la otra. Se quemó. Bueno. Disminución del bicarbonato. ¿En qué situaciones había eso? Disminución del bicarbonato. ¿Por qué habla que no conteste el menos 01 en el parcial? Uy, pero qué. Si así fuera el paso, Porque eso ya está el centro cerrado. Aguanta. En un síndrome de Fanconi. Insuficiencia renal, no, pues, porque es que cuando usted dice insuficiencia renal, casi siempre se refiere a insuficiencia renal donde el paciente no está orinando. Esa es la insuficiencia renal que ustedes van a encontrar. Entonces, en insuficiencia renal, como el paciente casi no orina, pues no se hace proceso, pero acá estamos hablando de disminución del bicarbonato. y ahí se necesita consumiendo bicarbonato. Porque se están consumiendo acidosis. No, pero estamos hablando acá, ya la parte suya fue la acidosis, ahora estamos analizando solito la disminución del bicarbonato, solito. Y yo le digo a ella, ¿qué situaciones hay disminución del bicarbonato? Entonces, una es eso, un síndrome de Fanconi, una insuficiencia tubular, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no había reabsorción de bicarbonato, todo se excreta. Entonces tienes menos disponibilidad de bicarbonato en sangre para actuar como buffer. ¿Listo? Eso sería como lo más típico, una patología renal con pérdida de bicarbonato. Ahora, la de abajo, pásenla a la otra. Se quemó. Listo. Disminución del volumen de líquido extracelular. ¿A qué se está refiriendo con eso? ¿Qué ejemplos hay de eso? Para responder correctamente eso, ustedes tienen que preguntarse, ¿qué es el líquido extracelular? ¿Cuál es el líquido extracelular? Pero no vas a decir el que está fuera de la célula, no. ¿Cuál es? El La plasma. plasma. O sea, estamos hablando aquí de sangre, de perfusión. O sea que acá se está refiriendo específicamente a qué situación. Volumen de líquido extracelular. Una hipovolemia. Eso así, de esa manera es que tienen que aprender a pensar. Váyanse a la raíz de las cosas. No se llenen de miedo. Miren qué es lo que está preguntando y utilicen lo que ustedes saben para contestar, porque lo tienen, pero no saben cómo aplicarlo. Entonces, disminución de volumen de líquido extracelular, una hipovolemia, ¿puede ser debido a qué? Dime tres cosas. Ahí está. Una deshidratación, ¿por qué? Bueno, por fiebre, algún tipo de infección y no repone las pérdidas. ¿Qué otra cosa? Van dos. Deshidratación y ya solita acá con todo lo que implica, o sea, la deshidratación por no ingesta de líquido. La otra es la hemorragia. Bueno, sí, quemaduras, diarreas, lo más frecuente. Entonces el paciente está hipovolémico. ¿Por qué esto aumenta la secreción de hidrogeniones y reabsorbe bicarbonato? ¿Por qué crees? Si hiciera un quiz ahorita y me dijera 3 razones por qué esto, 3 razones de por qué esto, o bueno, 2 razones de por qué esto produce esto.
Entonces, ¿cuál es la forma correcta de responder esa pregunta? ¿Qué sucede en una hipovolemia? Se activa Entonces, en de hipovolemia, ¿qué sucede? Llega menor cantidad de sangre a quién? Bueno, sí, riñón, Al a las riñón. células en general primero. Entonces, a las células en general. Al llegar menos sangre a las células en general, llega menos nutrientes, llega menos glucosa, llega menos oxígeno. ¿Se activa ruta de qué? ¿Ruta de qué? De glucólisis anaerobia. anaerobia. ¿Sí? Anaerobia. Acá sí se afecta el oxígeno porque sí estamos hablando de hipoperfusión. Si estuviéramos hablando solo de hipoglicemia, no tiene por qué necesariamente afectarse el oxígeno. Entonces, acá sí, falta oxígeno, falta glucosa y activa ruta de glucólisis anaerobia y degradación de componentes como glucógeno y ácidos grasos que produce ¿qué? Cuerpos cetónicos, ácido láctico. ¿Qué hacen? Acidifican el medio. Al acidificar el medio, hay mayor producción de ¿qué? Ácido carbónico, ácido láctico, ácidos que donan hidrogeniones al medio. Al haber más hidrogeniones en el medio, a nivel renal, ¿qué sucede? Hay más hidrogeniones para intercambiar por el sodio y que estos hidrogeniones se unan al bicarbonato. Entonces, por eso, un hipovolemia produciría esto. Porque la hipovolemia estaría concursando con reducción del pH y habría tendencia a reabsorción del bicarbonato. Esto de la hipovolemia también no se puede ver con el eje, por ejemplo, la aldosterona, la absorción de... Sí, por eso les dije que si les dijera 3 razones, todo lo que les acabo de decir es apenas una razón. La otra sería por activación del nivel. Claro. El sodio y por el ¿Se acuerdan la aldosterona, las células principales y las células intercaladas? Bueno, las principales es lo que conocemos de la aldosterona normal. Las intercaladas juegan con el hidrógeno. Entonces tiende a haber más disponibilidad de hidrógeno que se combine con el bicarbonato. Entonces esa sería, digamos, otra razón. Eso sería la explicación. Bueno, hay otras más rebuscadas, pero eso sería como la explicación básica de por qué el paciente con esto produce eso. ¿Sí o no? Y ya hablando de esto, pues ya entienden por qué la angiotensina y por qué la aldosterona. ¿Y por qué la aldosterona? Ya les dije que leo. Listo. práctica. Bueno, de potasio esto no hablemos porque más adelante en otro capítulo hablamos un poquito de eso. Y todo esto, muchachos, pues es lo contrario. ¿Sí? Ahora, la forma correcta de estudiar es lo que acabo de hacer. Ven cada una de estas cosas y en vez de memorizarlas, simplemente hacen el ejercicio de por qué cada una de estas cosas produce esta resaca. ¿Listo? Si lo estudian así, pues no van a tener ningún problema. Entonces, en la alcalosis respiratoria, aumento de la ventilación excesiva, paciente respira más veces por minuto, barra el dióxido de carbono. Por eso estos pacientes que tienen crisis de ansiedad, que respiran de forma tan irregular, se sienten mareados, se pueden llegar incluso al desmayo. Es por eso que ustedes vieron Chicken Little. No es de su generación, es de la mía. Pero es válido. ¿Sí vieron todos Chicken Little o no? Ah, ustedes ya son puro Peppa Pig, ¿no? No, ¿qué pasa? Por eso es que vienen ya como más atenuaditos. El Chicken Little, el marranito, sí ve que lleva la bolsita. ¿Sí saben cuál es la función de esa bolsa? ¿Alguna vez se lo preguntaron cuál es la función de esa bolsa? ¿Por qué en todas las películas o series o muñequitos ejemplifican a alguien con una bolsita haciendo... Para retener el Uno, lo que dice el doctor Spitia, es para llevar la concentración al insuflar la bolsa, él lleva el control de la respiración. Entonces se concentra mucho más en su respiración y la regula. Entonces ya deja de ser tan rápida. Y lo otro, porque cuando esas personas están en crisis ansiosa, respiran muchas veces por minuto y se van a ir a la parte alcalina. Van a alcalinizarse, ¿por qué? Porque barren todo el CO2
al respirar tantas veces por minuto. Entonces, lo que hace la bolsa es que usted excreta o expira el CO2, lo saca y al respirar vuelve y lo introduce. Entonces, de esa manera, usted no se va tanto hacia la alcalinidad, sino que mantiene todavía un poquito renovado el pH. ¿Listo? Entonces, aunque respira más veces por minuto, no termina yéndose hacia el aumento del pH, sino que se mantiene. Esa es la razón principal. Por ejemplo, un remedio del líquido, por eso terminamos porque generan así ese todo. El hipo, el mecanismo por el cual se desencadena todavía no es bien conocido. Solo se sabe que es por un espasmo del diafragma. Se cree que es por una respiración inadecuada. Puede que al haber algún cambio, así sea ligero en el pH, disminuya un poco la excitabilidad del diafragma y cambie un poco eso. Es que eso no se conoce todavía del todo, porque por ejemplo la metoclopramida puede funcionar para tratar el hipo en un paciente. Hay pacientes que hospitalizados, así. A mí una vez me pasó en el trabajo, eran como las 4 de la tarde y empecé con hipo. Y ese día me quedé trabajando esta tarde, eran casi las 8 o 9 de la noche y no se quitaba. Y ya me sentía muy cansado. Porque el hipo causa contracción del diafragma y de los músculos accesorios. Entonces me sentía muy cansado. O sea, para respirar me sentía fatigado. ¿Cómo se me quitó? Un shotcito de metoclopramida. Bajé y le dije al jefe, ¿con lo que me reí? 10 miligramos y salió. Sirve también en tableta, pero pues obviamente intramuscular intravenoso más rápido. Y la metoclopramida sirve puede servir para el hipo, por ejemplo. Mecanismo desconocido, pero sirve. ¿Cómo se dieron cuenta? No sé en qué momento pudieron haberse dado cuenta, pero está y funciona y bueno. Pero la metoclopramida, ojo, usted tiene que preguntarle al paciente si antes le han colocado metoclopramida, porque algunos pacientes, sobre todo mujeres, hacen una crisis extraña como de ansiedad. Incluso hay pacientes que si ella dice no, a mí me han colocado metoclopramida y yo me he sentido súper mal, no es de que se sienta mal que vómito, diarrea o una erupción, sino se siente mal de que le entran ganas de dormir. Y literal hay pacientes que están hospitalizados en hospitales, le colocan la metoclopramida y el paciente tiene unos deseos bastante profusos de tirarse por la ventana. No lo sabe explicar, no sabe el por qué. O sea, el paciente simplemente es una sensación de desasosiego, de salir corriendo y cuando pasa el efecto dice no sé qué me pasó, o sea, me sentía mal. Entonces usted le pregunta, ¿usted le ha pasado alguna vez metoclopramida que se ha sentido raro? No, doctor, no. Listo. Prácticamente cualquier medicamento pudiera tener algún efecto indeseado en un paciente, pero con la metoclopramida eso sí está descrito con los antibióticos. AINES, por ejemplo, ibuprofeno. Por ejemplo, acetilcisteína. En acetilcisteína no he leído que cause ese tipo de efectos. Es que el efecto en acetilcisteína, más que farmacológico, es químico también. La acetilcisteína, bueno, ¿qué se utiliza en acetilcisteína? Es como intoxicación por etanol. ¿Y por qué más? Sí, por el paracetamol. Ya para la parte Eso todo. Es que en la época COVID hubo muchos compañeros que estaban haciendo alquimia con los pacientes. Se estaban pasando de lanzas. O sea, hay muchos médicos que incluso llegaron a hacer vaporizaciones de dióxido de cloro a los pacientes y eso no tenía ninguna evidencia. Solo porque escucharon o leyeron que por allá, por la India o por China, había tenido efectos y eso no se puede hacer. La N-acetilcisteína se utiliza más frecuentemente también sin necesidad de estar intoxicado en gripas o en infecciones respiratorias. Usted da N-acetilcisteína y ya como que hablando un poquito las secreciones, permite que cuando usted tose
Gracias, Jordi. Expectoria es mucho más fácil, no sea como tan duro de arrancar esa flema. Pero el efecto no es farmacológico, netamente que la L-acetilcisteína ya tiene ese efecto químico en los mocos. Pero no sé si está descrito algún efecto así como el que la acabo de mencionar con la L-acetilcisteína. Algunos antidepresivos, paradójicamente algunos antidepresivos y ansiolíticos, uno se los da al paciente y el paciente se siente incluso peor. Eso varía mucho según la fórmula. Si tengan cuidado con la metoclopramida, tengan cuidado. Y la metoclopramida en niños más todavía. Porque en niños tiende a causar eso. O sea, el chino se pone como hiperactivo, ganas de correr, De saltar un muro. o le pueden causar convulsiones a los niños. Entonces, en niños no se usa metoclopramida, se usa el ondansetron. Y que el ondansetron se lo van a ver que lo utilizan muchos pacientes con cáncer, con la parte de las náuseas después de las quimios. Y metoclopramida en pacientes como nosotros se puede utilizar, pero se tiene que preguntarle. Si usted ve que es una muchachita que dices que como que papás ausentes, como que la actitud es rara y se le pregunta y dice, no sé. A todos les va a tocar esa típica niña. Digo niña porque casi siempre son niños. Los hombres tenemos que hacer un poco más como, a pesar de problemas que tengamos, uno contesta como bien, o sí señor, no señor, sí o no. La mujer sí no copia. Entonces la mujer, sí, entonces, esas peladitas así. Sí, no, sí. No, pues no sé. Entonces uno dice, ¿quiere que la ayude? Y no quiere que la ayude. En esas peladitas así, tengan cuidado. Porque probablemente por sus problemas y todo tengan una tendencia de ideación suicida o al autodaño. Si usted que tiene como cortaditas por acá, si usted que tiene como moretones por acá, algo raro, sí, pues no, es mejor que no, porque de pronto puede desencadenarle algún cambio en el estado de ánimo y la china se le puede llegar por ahí o hacer algún show en la sala o bueno. Entonces alguna cosa es, usted tiene que ver el paciente y saber qué paciente sí. Del resto, todos los demás pacientes que yo tengo muchas náuseas, estoy con vómito, ayer me comí una hamburguesa. Eso también usted le pregunta, ¿algún efecto adverso con la metoclopramida? No, a mí me han colocado. ¿Listo? Bueno, muchachos. Hacemos la clase. Es que todas las clases las hago así, pero sí. ¿Hacemos la clase así, haciendo énfasis en esas cosas? ¿O agilizamos más? ¿O cómo la hacemos? Así, así. Necesito que de verdad lo entiendan.